Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada que, como sabéis, trata sobre marketing online y gestión de redes sociales orientado a las industrias culturales y que está organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Ciudad de la Cultura de Galicia. Entidades a las que agradezco que hayan contado conmigo. Mi nombre es Javier Rocamora y soy la persona que os va a acompañar durante la próxima hora y algo, para daros unas pinceladas, porque obviamente es una jornada informativa en la que no podemos entrar en muchas profundidades. De todas maneras, procuraré reservar por lo menos 10 o 15 minutos para responder a las preguntas que tengáis. Si alguien tiene alguna pregunta durante el transcurso de la exposición, puede interrumpirme si lo desea, o puede escribir su pregunta en el chat. Así que, sin más, voy a compartiros la presentación. Segundo. Y empezamos. Bueno, vamos allá. El objetivo de esta jornada es responder un poco a esta pregunta y daros unas claves básicas sobre cómo vender cultura en un mundo digital como en el que estamos ahora, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de los principios básicos que debe contener una estrategia de marketing online para que podamos hacer llegar esos productos culturales o esos contenidos culturales a los consumidores. Y vamos a ver también un poco qué condicionantes tiene la industria cultural en sí en el ámbito digital. Obviamente las cosas han cambiado, no hace falta que insista mucho en ello. Las cosas cambiaron radicalmente cuando el mundo se volvió del revés. Y una de esas cosas también fue la forma de acceder a la cultura. Es decir, el hecho de que durante bastante tiempo el acceso presencial a la cultura estuviera o bien cerrado o bien muy restringido, significa que las industrias culturales también, como el resto de las industrias, han tenido que reinventarse, sobre todo que acelerar procesos de digitalización que ya estaban en marcha. Partimos de una base que es que nuestros clientes son digitales. ¿Qué quiere decir que son digitales? Pues quiere decir que prácticamente toda la población adulta utiliza herramientas digitales en su día a día. Toda la población adulta tiene acceso a Internet, prácticamente toda, y la utilizan para todo, la utilizamos para todo. La utilizamos para comprar, para hacer gestiones, para informarnos, para hacer vida social, para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, para prácticamente todas nuestras actividades diarias. Y obviamente las empresas no pueden quedarse al margen de esto, ni mucho menos. Cuando hablamos de la cultura y de la digitalización en los entornos culturales, siempre hay una serie de cuestiones o de frases hechas que aparecen y que tienen mucho que ver con las resistencias a la digitalización. Una de ellas es la libertad. La cultura es libertad, desde luego. La cultura es libre, es la visión de un creador o de un conjunto de creadores que ofrecen a la sociedad como tratándose de industrias o negocios culturales, ofrecen a la sociedad como producto para consumir.
Pero del mismo modo que la cultura es libre, el cliente también lo es. Es decir, el cliente también es libre de decidir si le interesa el formato que se le está ofreciendo. Quiero decir que cuando lo que ofrecemos es puramente analógico, aunque tengamos redes sociales, etcétera, etcétera, pues el cliente puede no estar interesado, el potencial cliente. Por tanto, lo primero es orientarnos a ese cliente. Es decir, hay una cierta visión romántica de la cultura, sobre todo desde el mundo más artístico, de las artes plásticas, de las artes visuales y de las artes escénicas. Esa visión romántica me refiero al romanticismo casi del siglo XIX, ¿no? Es decir, lo importante es que el creador tiene que ser libre para crear lo que quiera y después el consumidor decide. De acuerdo, pero hablamos de negocios y por tanto a la hora de concebir, a la hora de crear ese producto cultural, sea del tipo que sea, también tenemos que pensar en quién queremos que lo compre y también tenemos que tener una estrategia de negocio. Es decir, estamos hablando de que lo que queremos no somos ONGs ni somos instituciones públicas, sino que lo que queremos es ganar dinero. Sucede en muchos casos que el cliente final, o sea, el consumidor de la cultura muchas veces no es quien paga, sino que por en medio hay un intermediario, hay un proveedor de cultura que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando, ya digo, cuando hablamos de artes escénicas, por ejemplo, ese proveedor de cultura suele ser un organismo o una entidad pública. Entonces, a veces tenemos no un tipo de cliente, sino dos. Es decir, el programador cultural se convierte también en un cliente en el que también hay que convencer y al que también tenemos que llegar a través de la digitalización y, de hecho, los programadores culturales cada vez también están más interesados en ofrecer producto digital, ofrecer producto que pueda ser consumido desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? También es importante resaltar que según año tras año, esto siempre es así, desde que se empezaron a hacer estadísticas de comercio electrónico, los productos culturales son los más consumidos en los canales digitales. Sin ir más lejos, pues imagino que lo sabéis, pues el gran gigante del comercio electrónico que es Amazon empezó vendiendo productos culturales, empezó como una librería. Como una librería en el momento en el que los ebooks o eran una rareza o directamente no existían. Es decir, una librería online donde la gente compraba libros físicos y le llegaban a casa. Ese fue el inicio de Amazon como tal. Y fijaos en lo que se ha convertido. Pero también en España, año tras año, lo que más se consume y por lo que más se paga en el comercio electrónico a través de canales digitales son productos culturales. No es de extrañar porque hay muchísimas plataformas, sobre todo en lo que se refiere al cine, lo que va en formato vídeo en general y a la música. Entonces, pues no es de extrañar que a través de esas plataformas se produzca un boom de consumo, ¿vale? Otra cosa que quiero resaltar es que en Internet hace ya tiempo, pero cada vez más, la cultura del todo gratis cada vez existe menos. Es decir, aunque eso ha tenido consecuencias, obviamente, sobre los márgenes de beneficio de las industrias culturales, pero la gente cada vez está más acostumbrada a que si quiere acceder a determinados contenidos, tiene que pagar. Y esto va a ir a más, ya os lo contaré después, porque las redes sociales también están en esa línea de dejar de ser gratis, o por lo menos que todo lo que se difunde en las redes sociales no sea gratuito. Y estamos yendo cada vez más a modelos de pago por consumo o modelos de suscripción, ¿vale? Y por último, tocaremos también el tema de la integración online-offline, es decir, tenemos dos mundos, el mundo offline, el mundo físico y el mundo online, y tenemos que tratar de integrarlos. Pero partamos de una base, y es que cualquier producto cultural, sea el que sea patrimonio, sea artes plásticas,
artes escénicas, literatura, cine, música. Cualquier producto cultural es susceptible de digitalización. Estamos muy acostumbrados a que lo que se digitaliza y lo que se comercializa en formato digital básicamente es artes visuales, es decir, formato vídeo, cinematografía, series, etcétera, y música. Y hay mucho más que se puede digitalizar también. Digitalizar significa que tienes que integrar el mundo online. Pero digitalizar una empresa, digitalizar un negocio, no solo se digitaliza de cara a los clientes. Significa que digitalizamos el negocio en todos sus aspectos, tanto en lo que se refiere a la comercialización y el marketing o la atención al cliente, pero también en el diseño y en la producción del producto final, y en cuestiones de logística, en cuestiones de economía, de finanzas, de administración, etcétera. Todo esto nos genera un montón de datos. Nos genera un montón de datos con los que tenemos que aprender a trabajar y que tenemos que ser capaces de interpretar para luego tomar decisiones. Una de las ventajas de la digitalización y también inconveniente es que genera muchísimos datos. Aquí tenéis una pequeña comparativa entre lo que sería un negocio analógico que utiliza herramientas digitales, pero sigue siendo analógico, que son la mayoría de los negocios que tenemos hoy, y lo que sería un negocio plenamente digital. Normalmente, ¿qué sucede en nuestros negocios, en los pequeños negocios? Que sí, que utilizamos herramientas digitales, pero que están inconexas. No hay una estrategia de integrarlo todo entre sí, sino que cada cosa va por un lado y a veces en lugar de lo que debería ser, que es servirnos para ahorrarnos tiempo, esa incorporación de herramientas digitales, pero sin una estrategia de digitalización detrás y de integración detrás, lo que hace es hacernos consumir más tiempo. Incluso muchos negocios lo ven como una pérdida de tiempo por la que no tienen más remedio que pasar. Pero la digitalización, si se hace bien, ahorra y ahorra mucho tiempo. Ayuda a tomar decisiones tomadas con datos. Esto no significa que renunciemos a la esencia del negocio, que renunciemos a la intuición, al conocimiento, a la creatividad, pero sí que los datos son importantes y nos ayuda a automatizar procesos rutinarios que al no estar automatizados o estarlos parcialmente nos cuestan mucho tiempo, mientras que cuando están automatizados se hacen solos. Todo esto repercute en ¿qué? En ahorro de costes, en ahorro de tiempo y en ahorro de recursos. Y en generar un montón de datos que nos permiten hacer explotación de esos datos. Es decir, nos permiten interpretar qué es lo que estamos viendo y qué podemos sacarle qué partido podemos sacar a esos datos. Cuando hablamos de la transición de producto analógico a producto digital, tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas. ¿Con qué tipo de producto estamos trabajando? Es decir, hay productos que por su propia naturaleza son efímeros. Efímeros quiero decir que, por ejemplo, pues una obra de teatro o un espectáculo escénico sucede en el momento que sucede. Y una vez ha sucedido, vale, puede haber otra sesión, puede haber otra actuación, puede estar programado en otro sitio, pero nunca va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, por tanto es efímero y es único, mientras que si hablamos, por ejemplo, pues de una obra artística, como pueda ser pues una pintura o como pueda ser el patrimonio, sí, porque el patrimonio también se puede comercializar, lo que es la experiencia con el patrimonio, o un museo, pues es algo que es más o menos permanente. También tendríamos que ver si se trata de productos únicos, es decir, si es algo que, aunque sea digitalizado o creación puramente digital, es algo que está pensado para que se vendan muchas copias, o es algo que es un producto único y que lo compra una sola persona y ya está. Y cómo trasladar toda esa experiencia artística o escénica, o dependiendo en el entorno cultural en el que os mováis, al mundo digital.
Todo esto con la finalidad de ¿qué? De crear productos que puedan ser consumidos digitalmente. Tenemos que tener en cuenta a qué público nos dirigimos, es decir, quiénes son, en qué edad tienen, si son mayoritariamente hombres o mujeres, en dónde están geográficamente, en qué idioma hablan y otras variables socioeconómicas y socioculturales, como nivel adquisitivo, etcétera, nivel cultural, etcétera, etcétera. Y una vez tenemos esto claro, entonces creamos para ese público. No creamos para todo el mundo. Los productos culturales digitales están creados para públicos concretos que responden a lo que llamamos el target, es decir, a la definición del público objetivo. Y esto es muy importante, saber para quién estamos creando y saber para quién estamos comercializando nuestro producto. Porque ahí es donde centraremos los esfuerzos de marketing, porque ahí es donde vamos a hacer nuestras campañas dirigidas a ese público en concreto. Y luego esto integrarlo en una estrategia omnichannel, omnicanal, como queráis. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que no podemos ser una cosa en el mundo digital y otra cosa en el mundo offline, en el mundo analógico, en primer lugar. Y en segundo lugar, que todos los canales por los que nos comunicamos con el cliente, sean redes sociales, web, personales, atención al cliente vía telefónica, venta de entradas, etcétera, etcétera, tienen que ser coherentes entre sí, incluso cooperar entre ellas. Es decir, que el cliente tenga la misma experiencia, venga a nosotros por el lugar que venga, independientemente de si se trata de un canal digital o de uno de los canales digitales, que hay más de uno, o bien si se trata de una experiencia física. Y esa presencia online, ese quiénes somos, en qué está condicionado. Bueno, pues aquí tenéis un poco las bases de la estrategia online de cualquier negocio, en la que en este caso pues los valores y atributos de marca, se trata de valores artísticos, de valores culturales, ¿vale? Pero eso no convierte al producto en vendible por sí mismo si olvidamos todo lo demás. Es decir, tenemos que tener una buena web, esa web tiene que poder estar bien posicionada en Google a través de los trabajos del SEO, tenemos que acompañar esto de una gestión potente en las redes sociales y impepinablemente vamos a tener que hacer publicidad. Es decir, vamos a tener que invertir en publicidad online. ¿Por qué? Porque nos metemos en un mundo en el que ahorramos costes físicos por un lado, pero aparecen costes nuevos que son los costes de publicidad online. Simplemente porque pasamos a competir de un entorno puramente local a un entorno mucho mayor, donde tenemos muchos competidores que van a por el mismo cliente que nosotros y por tanto tenemos que ser capaces de destacar. Y esto hay que tenerlo claro a la hora de definir un presupuesto y a la hora de definir un plan. Cuando hablamos de un plan de marketing online, estamos hablando de un documento. No estamos hablando de un conjunto de ideas. Es decir, ¿hay que pararse a pensar? Sí, pero eso hay que plasmarlo en algún sitio. Es más, eso tienen que verlo muchos ojos. No solo los ojos del propietario, del artista, de la persona que digamos, dirige el negocio. Porque si no, no es un documento estratégico como tal. Eso tienen que verlo muchos ojos, tanto colaboradores, tanto miembros de nuestro equipo, como incluso especialistas y profesionales externos. Y tenéis un montón de servicios de asesoramiento, incluso la propia cámara os pueden ayudar con eso y os pueden proporcionar asesoramiento o redirigir a instituciones o profesionales que os puedan asesorar en lo que necesitéis. Pero tenerlo claro, cuando yo pregunto a alguien cuál es tu plan y se pone a contármelo, yo siempre digo, a ver, para, no. ¿Dónde está el documento? Y entonces me miran con una cara como si yo me acabara de bajar de un platillo volante y fuera un habitante de Saturno y tuviera antenas. Y dices, no, mira, es que un documento es imprescindible. Es imprescindible para que tú puedas, porque
si lo tienes en la cabeza, cada vez que acudas a ello me lo contarás de una manera distinta. Y después se te ocurrirán cosas que se te olvidarán. Y después, además, transmitir tu plan a otras personas te va a llevar muchísimo más tiempo que decir, te lo mando por correo electrónico o aquí lo tienes, míralo. ¿Vale? Por tanto, necesitamos que sea un documento. Un documento en el que, obviamente, y eso consiste en planificar, pensamos con anticipación. ¿Vale? Y un plan de digitalización que incluya marketing digital, etcétera, una empresa que empiece en el mundo digital, tiene que estar hecho a 3 años vista. Y tiene que ser consciente de que en el primer año, en lo que es el aspecto digital, va a costar dinero. La idea es, primer año, la inversión supera al retorno, en segundo año la inversión se iguala con el retorno y en tercer año el retorno supera a la inversión. Es decir, a partir del tercer año es cuando se empieza a ganar dinero. No penséis que por el hecho de que sea digital significa que la gente se va a volver loca al minuto 2. ¿Vale? Los planes son a 3 años. Y los planes cambian. Y esto no quiere decir que vayamos por un carril como si fuéramos sobre raíles y no podamos desviarnos en ningún momento. No, los planes hay que revisarlos, sentarse, analizar los datos, ver lo que nos dicen los datos, ver lo que nos dicen los números, ver cómo funciona el mercado y a partir de ahí rediseñar la estrategia siendo coherente con lo que habíamos hecho hasta ahora. Es decir, en lugar de ser puramente reactivos, empezar a ser proactivos, empezar a hacer que las cosas pasen en lugar de reaccionar cuando las cosas pasan. ¿Qué tiene que contener como mínimo un plan de marketing digital? Primero, obviamente, un plan de diseño web que sea responsive, es decir, hoy en día prácticamente todas las son, pero todavía hay muchas webs que se ven muy mal en dispositivos móviles. Por tanto, tenemos que pensar en los móviles porque el 60% de la gente o más nos va a conocer a través de la pantalla de un móvil. Un plan de redes sociales con un plan de contenidos asociado, y el plan de contenidos en el caso de la industria cultural es especialmente importante puesto que básicamente es lo que vendemos. Lo que vendemos son contenidos. Por tanto, esos contenidos tienen que estar muy bien pensados. Y después un plan de promoción y publicidad bien presupuestado, teniendo claro que cuanto más lejos queramos llegar, cuanta más gente queramos alcanzar, mayor presupuesto en publicidad y en promoción tendremos que invertir. Y siempre con la web en medio. Es decir, las redes sociales ¿a dónde redirigen? A nuestra web. El SEO ¿a dónde quiere llevar a los visitantes? A nuestra web. La publicidad online ¿a dónde redirige? Para saber más, para comprar, para ver, para comprar entradas, ¿dónde redirige? A nuestra web. Por tanto, todo esto tiene que estar centrado en nuestra web, que es nuestra carta de presentación. Teniendo en cuenta un poco esto, que es lo que se llama el funnel, el embudo de ventas. Es decir, en marketing nos gusta mucho usar palabras anglosajones y muchas veces a alguien que se dedica al marketing le dices embudo de ventas y te mira sin saber lo que es y le dices el funnel y dice, el funnel, vale, bueno, el embudo de ventas. Es decir, del público general, nosotros, nuestro target, con un poco de suerte, es decir, nuestra diana, a quien estamos apuntando, pueden ser un 25% de ese público. De los cuales, es decir, solo el 10% van a estar interesados. No el 10% del público en general, sino el 10% de ese 25%, ¿vale? Es decir, en cada escalón nos referimos al escalón superior. Y compradores, de entre los interesados, nos va a comprar entre 1 y 3 de cada 100. Por tanto, tenemos que llegar a mucha gente y tenemos que interesar a mucha gente, porque solo, como si teniendo mucha suerte, 3 de cada 100 van a comprar. Y convertirse en prescriptores, pues solamente se convierten en prescriptores
el 0,1%. Todavía prescriptores es gente que nos recomienda. Gente que por iniciativa propia y sin que nosotros hagamos nada va a difundir nuestro contenido y va a recomendar a la gente que lo vea. En cada uno de esos segmentos yo tengo que trabajar de forma diferente. Es decir, primero tengo que hacer marketing de atracción, tengo que atraer a la gente a mi negocio mostrando lo que hago. Después, esos visitantes que vienen a mi negocio, tengo que convertirlos en clientes, tengo que conseguir que me compren y después a mis clientes tengo que premiarlos de alguna manera para fidelizarlos, para que sigan comprando y para que sigan conmigo. ¿Vale? Obviamente, y aún más si hablamos de cultura, que suele tener, salvo cuando si se trata de música o de literatura, suele tener un componente visual muy importante, el diseño de cómo está montada nuestra web y los criterios, seguir unos criterios básicos de diseño de nuestra web es vital para que nosotros podamos llegar a alguna parte. Si nos enrollamos mucho en nuestra página de inicio y no le explicamos al cliente que en esta web puede comprar cosas, puede suscribirse a cosas, puede descargarse cosas, es decir, puede comprar un producto cultural, pues tenemos un fallo fundamental, que es que el cliente dirá, vale, muy bonito todo lo que me cuentas, pero ¿dónde tengo que hacer clic? ¿Vale? Por tanto, tenemos que tener webs sencillas, sin florituras de diseño innecesarias, sin complicarnos demasiado la vida, si es posible utilizando el vídeo, utilizando muy bien los recursos visuales, es decir, buenas fotografías, fotografías de muy buena calidad, vídeos de buena calidad y después no voy a detenerme ahora en todos los criterios de diseño, estos los dejo aquí en la presentación, que luego le podéis pedir a la cámara para que os la envíe. Pero lo tenéis aquí todo, no me voy a parar mucho más en esto. Lo que sí me voy a parar es en esto, es decir, esta foto que tenéis aquí es de cómo era Google cuando empezó. La gente dice, Google lo ha cambiado, sigue siendo una pantalla blanca, sí, ya, pero fijaos en el diseño. Bueno, esta está un poco borrosa porque no he conseguido una versión mejor de esta foto. Es decir, y no estamos hablando de tanto, estamos hablando del año 1997 y de la Universidad de Stanford, ¿vale? Y sin embargo, ¿cuál es el diseño de Google hoy en día? No tiene nada que ver, ¿vale? Sigue el principio básico de que lo más importante es la ventana de búsqueda, pero no tiene nada que ver el diseño. Ha cambiado por completo el logotipo, el diseño, el tipo de letra, cómo está distribuida la web, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no puedo vender un producto de cualquier tipo y desde luego un producto cultural, menos aún si mi web está anticuada, si mi web está mal diseñada o si mi web es un desastre. Porque entonces la clave de bóveda o la piedra angular, el pilar básico sobre el que te voy a montar mi estrategia de marketing online, está cojo y por tanto mi estrategia se puede venir abajo muy fácilmente. Y lo cierto es que resulta llamativo que precisamente son las industrias culturales uno de los sectores en los que menos se cuida la presencia online y en los que menos se cuidan las webs. Lo cual a mí personalmente me resulta muy llamativo y lo he visto un montón de veces, tanto en webs de compañías de teatro, webs de museos, webs de galerías de arte, webs de editoriales, etcétera, etcétera. Es decir, muchos casos un diseño web completamente anticuado. O incluso editoriales, que ya es el colmo de los colmos, en los que puedes encontrar los libros que venden en formato ebook en Amazon, por ejemplo, y sin embargo no puedes descargarlos en formato ebook desde su propia web.
Y esto lo he visto yo con estos ojitos, lo cual me parece no llamativo, sino dramático, ¿vale? Por tanto, cuidemos muchísimo la web y cuidemos su posicionamiento. Tened en cuenta que de nada sirve que yo tenga una web muy bonita si la gente no es capaz de encontrarla. Y para que encuentren mi web, tiene que estar posicionada en Google. Y para eso necesito tener claros cuáles son los principios básicos de posicionamiento. Y necesito saber una cosa, que es que Google posiciona según un algoritmo que cambia más de una vez al día y que tiene más de 200, es la suma de más de 200 factores diferentes. Ese algoritmo es secreto. De hecho, por eso Google lo cambia dos veces al día prácticamente. Hace pequeños ajustes. Cuando hace cambios mayores, Google nos dice qué cambios mayores ha hecho, pero nunca nos dice los porcentajes exactos. Nos dice, a partir de ahora voy a dar más peso a partir de ahora las webs que no cumplan estos requisitos perderán posicionamiento, pero nunca nos dice cuánto posicionamiento van a perder. Es decir, la fórmula nunca la desvela y la fórmula está en cambio continuo. Precisamente, ellos dicen, para mejorar la experiencia del usuario, pero también para que quienes hacen búsquedas en Google no lo averigüen. Pero la obsesión de Google desde hace mucho tiempo es contenido, contenido, contenido. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas, las pequeñas empresas en general, es la creación de contenido original y la creación de contenido de valor. Y en una industria cultural eso os viene de fábrica. Venís de serie con el contenido original. Por tanto, tenéis un aspecto fundamental que otras empresas tienen que romperse la cabeza para conseguir crear algo original y que vosotros lo creáis solos y solas, porque es la esencia de vuestro negocio, que es la creación. Si hablamos de cultura, hablamos de creación, hablamos de difusión, hablamos de arte, hablamos de un montón de cosas que son contenido original y de valor. Y que, por tanto, nos van a ayudar al posicionamiento un montón si sabemos montarlo. Bien, aquí os dejo también los dos tipos de estrategia. No es uno u otro, sino que son los dos. Es decir, cuando hacemos SEO, cuando trabajamos para mejorar o para posicionar nuestra web en Google, hacemos dos tipos de SEO. Es decir, por un lado, lo que hacemos dentro de la página web, dentro de nuestra web tenemos que hacer una serie de cambios que están ahí, que no voy a leeros porque sabéis leer y porque luego os enviarán la presentación. Pero también fuera de la web también tenemos que trabajar para dirigir tráfico a nuestra web y para que Google considere que nuestra web tiene autoridad y que nuestra web es relevante. Y para eso están las redes sociales, por ejemplo, y lo que hagamos en las redes sociales a lo que Google cada vez le da más valor, ¿vale? Y sí que dentro de lo que es el contenido y el diseño de la página hay que tener en cuenta, así por deciros un par de cosas rápidas, sobre todo la actualización, es decir, que tengamos contenido actualizado y después que ese contenido sea original y que los textos contengan más de 250 palabras. Es decir, Google posiciona a partir del texto y después las fotos de las etiquetas de las fotos. Pero Google, lo que hay dentro de un vídeo, lo que un vídeo cuenta, Google no lo puede leer. Lo que hay dentro de una fotografía, Google no lo sabe. Google sabe que es una foto y sabe lo que contiene por el título de la foto, es decir, por el nombre del fichero y por la etiqueta de texto alternativo que se le haya puesto a esa fotografía. Eso es lo que Google utiliza para saber qué contiene esa foto. Luego sí, bueno, pues vale, ahora han incorporado algoritmos, inteligencia artificial, son capaces de reconocer ciertas cosas, pues son capaces de reconocer si tu obra artística que tú estás vendiendo como tuya, en realidad son los girasoles de Van Gogh, obviamente. Pero
no le pidas a Google demasiado en lo que se refiere a reconocimiento de imágenes, ¿vale? Y si hablamos de redes sociales y empezamos a abandonamos el capítulo de web y vamos a hablar un poquito de las redes sociales tenemos que basarnos en estos principios que os pongo aquí. Primero, en la calidad gráfica, algo todavía más importante desde el punto de vista cultural. Es decir, que lo que publiquemos en las redes desde el punto de vista gráfico, fotografía o vídeo, hablen por sí solos y sean capaces de captar la atención. Si yo tengo que leer el texto, el pie de página o el pie del vídeo para enterarme de qué va esto, entonces tenemos un problema. Incluso hay redes sociales en las que eso es extremadamente difícil. Por ejemplo, la red social de moda TikTok, donde leer los textos que acompañan a lo que se publica es realmente difícil porque no está diseñada para eso. Está diseñada para otro tipo de consumo. Alguien puede decir, ya, pero si yo estoy publicando fotografías de mi contenido, de lo que hago, y yo soy un artista visual, entonces estoy regalando contenido. Sí, efectivamente, estáis regalando contenido. Estáis regalando parte de vuestro trabajo. No lo estáis regalando. Lo que estáis haciendo es hacer una inversión en marketing, que no es lo mismo. Es decir, a veces la reacción a la piratería nos ha llevado a muchas empresas a convertirse en auténticos talibanes del copyright. Y no es ni una cosa ni la otra. Es decir, evidentemente la piratería está mal, porque la piratería lo que está haciendo es privarte de tu fuente de ingresos y permitir que la gente no pague por tu trabajo, pero eso no quiere decir que para acceder absolutamente a todos los contenidos que tú creas haya que pagar. Lo que pasa es que la decisión es tuya, no está en manos de unos piratas informáticos que deciden robar contenido para publicarlo gratis. Pero tú tienes que decidir qué es lo que publicas y qué es lo que no. Y en tus redes sociales, tu cliente, fijaos en lo que dice en la última de los aspectos relevantes, tu cliente tiene que obtener algo a cambio. ¿Yo por qué te voy a seguir si eres una compañía teatral o una productora si tú no me das nada? Si tú no me das nada, yo tengo que tener algo que tenga valor y que tú me des, ¿vale? Lo mismo sucede con los textos cuando nos queremos poner promocionales. Cuando nos queremos poner promocionales y decimos que tenemos el mejor equipo de profesionales o que, por ejemplo, llevamos haciendo teatro desde 1990, ¿vale? Tú puedes llevar haciendo teatro desde 1990 y el montaje que me estás intentando vender puede ser rematadamente malo. ¿Qué quiere decir? Que esos son textos que no significan nada. Y los textos que no significan nada, que no son eficaces, a la gente le entran por aquí, le entran por un oído y le salen por el otro. ¿Por qué? Porque no significan nada. Entonces, lo que contemos, primero que sea verdad, pero después que sea un mensaje eficaz, que diga algo, que mueva a la gente de su sillón o de su silla. Y además, estamos en un contexto cultural y artístico. Estamos precisamente trabajando con productos, con contenidos que tienen la intención de remover al cliente por dentro, de crear, de provocarle sentimientos, de provocarle reacciones. Por tanto, muchas veces lo que estamos haciendo es hacemos un trabajo brillante en la creación del producto o en la creación artística y después hacemos un trabajo nefasto en la producción, en la promoción, perdón. Absolutamente nefasto y que va en contra incluso de la propia creación artística que tenemos. Y esto no puede ser. Y luego, fundamental, en las redes sociales la comunicación es en dos direcciones.
No, las redes sociales no, y repito, no, N-O, no son un altavoz en el que yo publico y me olvido. No son un medio de comunicación unidireccional, no son la televisión, no son la radio, no son un periódico. Son un lugar en el que lo que importa por encima de todo es la capacidad de generar interacción. Y las propias redes que tienen sus algoritmos es lo que premian. Premian que generemos interacciones más allá de los likes o me gustas o las reacciones varias de Facebook o de TikTok o de Instagram o de la red en la que trabajéis. Es decir, estamos buscando generar una reacción y generar una interacción, que es un comentario, es que la gente lo comparta, etcétera. Y por tanto, mi contenido tiene que estar orientado a provocar esa reacción. Yo no puedo publicar y olvidarme. Las redes sociales son un espacio de diálogo. ¿Vale? Y esto también tenemos que tenerlo claro. Y si lo hacemos bien, incluso puedo convertir a mis seguidores en mis asesores de negocio. Hasta el punto de que yo puedo decirles que me ayuden con los contenidos o incluso que me ayuden con los productos. Entonces, no, por Dios, no nos lancemos a publicar por las buenas. La estrategia en redes sociales hay que pensarla, hay que ver para quién hablo, hay que ver qué es lo que quiero, hay que ver cómo se inserta esto dentro de la estrategia general del negocio. Las redes sociales no pueden ir por libre y a partir de ahí planificar y pensar qué voy a publicar. Y las redes sociales llevan mucho trabajo. Por tanto, tengo que tener claro con qué recursos cuento. O de tiempo, que también es dinero, o de dinero. Para o bien hacerlo yo o bien pagar a alguien. Pero, insisto, hablamos de algo bidireccional y en el que la gente espera obtener algo de ti. No le puedes pedir a la gente que te dedique parte de su tiempo si tú no le das nada a cambio. Esto es lo que os he contado de implicarlos para saber lo que quieren, para que te digan lo que les gustaría que tú publicaras, para que les digan lo que les gustaría que tú hicieras, para que te ayuden en el diseño del producto, etc. Y desde luego esto no sale gratis. No sale gratis. Todo esto cuesta dinero. Hay que invertir. Obviamente, invertir y ojo, invertir desde la perspectiva de que el primer año me va a costar dinero. La inversión no la voy a recuperar durante el primer año. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener mentalidad a medio y a largo plazo. Si somos cortoplacistas, no llegaremos muy lejos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, hay un coste de gestión de las redes. Es decir, si se trata de alguien dentro de tu empresa o de tu equipo, ese alguien cobra por el dinero por el tiempo que le va a dedicar. Y por otro lado, puede ser también alguien externo, pero hay un coste de publicidad en redes y después hay un coste asociado, es decir, la creación del contenido para redes sociales, editar vídeos, diseño gráfico, fotografía, etcétera. Todo eso, e incluso la escritura de textos, el copywriting, todo eso también tiene un coste. Y es curioso porque, en mi experiencia, y a mí me llama mucho la atención cómo incluso a los propios proveedores de industria cultural que han sufrido y que sufren en sus carnes el hecho de que su negocio se infravalore y se piense que toda la cultura debería ser gratis o algo así y que haya habido todo este problema con la piratería, con no querer pagar por el trabajo, etcétera, etcétera. Después, cuando se les habla de que hay que pagar porque te gestionen las redes sociales y que esto lleva una serie de horas y que estas horas se pagan, etcétera, etcétera,
automáticamente todo el mundo se echa las manos a la cabeza diciendo, pero esto es carísimo, pero ¿cómo podéis cobrar esto? Pero esto es una locura, etcétera, etcétera. Vale. Creo que cuando yo voy a una galería de arte y veo que un cuadro cuesta 5.000 euros o 10.000 o 700, puede gustarme o no el cuadro, pero yo no soy quien para juzgar si ese cuadro, si ese precio es caro o barato. No soy quien, porque yo no conozco el mercado del arte y porque tanto no sé si es un precio ajustado o no, ¿vale? Llevar redes sociales, ¿cuánto supone? Pues supone un mínimo de 3, y yo diría más bien de 5 horas a la semana. Y digo horas a la semana y no diarias porque las publicaciones se pueden programar. En todas las redes sociales, hasta ahora en Instagram no se podía, pero en Instagram también se va a poder. En todas las redes sociales las publicaciones se pueden programar con antelación. ¿Vale? Bueno, el único en la que no me permite programar creo que es TikTok. O que tiene una herramienta de programación un poco bluff. ¿Vale? Y por tanto, si no tenemos ese tiempo disponible, si no podemos dedicarle a las redes sociales de 3 a 5 horas a la semana, entonces tenemos que externalizar el servicio o contratar a alguien. Pero no podemos llevar las redes sociales como el Guadiana. Es decir, esta semana tengo tiempo, publico todos los días, después durante 4 semanas no tengo tiempo y no publico. Por tanto, en las redes sociales, estrategia en redes, pues igual que hemos visto antes, definir target y definir en qué redes tengo que estar. ¿Vale? ¿En qué redes tengo que estar? Pues hombre, obviamente Facebook e Instagram, sí o sí. Tratándose de industria cultural, YouTube casi seguro, salvo si lo que comercializamos son productos escritos, textos, y aún así. Yo diría, os he puesto un 50 y yo diría que subiendo ya del 50 TikTok. Y después hay redes que no, que sinceramente creo que no os interesan. Una es Twitter, otra es Pinterest. Y luego LinkedIn, que es una red que podéis tener, pero más que nada para gestionar contactos institucionales en el caso de que vosotros tengáis que trabajar con programadores culturales, etcétera, etcétera. Y valoraría Spotify como lugar en el que insertar cuñas de audio y después tenemos que poner en valor WhatsApp utilizando la versión business de WhatsApp, que es gratuita también, pero que nos da más opciones. ¿Cuánto y cuándo? Bueno, pues tenemos que ir a un esquema de publicación diaria en Facebook e Instagram y a una story, es decir, publicamos y hacemos una story diaria. Si nos hablamos de YouTube, pues tendríamos que intentar subir un vídeo a la semana, aunque bueno, subir 2 vídeos al mes podría ser aceptable. En TikTok no es necesario que sea diario de momento, pero sí 2 o 3 a la semana. También depende de la cantidad de seguidores que tengamos. Cuantos más seguidores tengamos, más contenido vamos a tener que subir. Y Twitter es la red más exigente en cuanto a contenidos porque tenemos que publicar como mínimo 2 o 3 al día si queremos tener relevancia. Y en LinkedIn, pues una semanal es más que suficiente. El horario, la máxima audiencia es la franja que empieza a las 6:30 de la tarde y que acaba a las 11:30 de la noche. Por tanto, esa es la franja en la que tenemos que publicar. Yo recomiendo que sea al principio de la franja, en torno a las 19 o 20 horas, para que la gente, cuando salga del trabajo, cuando llegue a casa, tenga ese contenido fresco recién publicado. Si fuéramos a un esquema de 2 publicaciones, entonces la segunda publicación sí que se haría por la mañana entre las 11 y las 12. A partir de ahí definamos contenidos por grupos, es decir, por temáticas, de qué voy a hablar. Y aquí, ojo, todo el proceso creativo de la obra artística o del producto cultural es fundamental. A la gente le encanta saber cómo se ha hecho, ¿vale? Y por tanto, se trata de algo que deberíamos de poner en valor. Y después, formatos, en qué formatos vamos a trabajar y de dónde van a salir esos contenidos. ¿Quién va a crear esos contenidos? Porque también puedo utilizar contenidos externos.
Pero esos contenidos externos no se trata de compartir y ya está, sino que siempre tienen que llevar un comentario. Si yo comparto algo que no he creado yo, lógicamente primero tengo que identificar al autor y segundo tengo que comentar por qué lo estoy compartiendo. ¿Vale? A partir de ahí, si tenemos todo esto, lo programamos y lo programamos cada semana. Hacemos un planning de lo que vamos a publicar cada día de la semana en cada red y lo programamos. ¿Por qué os recomiendo programarlo? Primero, porque eso nos permite equilibrar la semana teniendo toda la semana a la vista, viendo dónde insertamos contenidos promocionales y dónde no, para que 2 días seguidos no hablemos de lo mismo, incluso para que en distintas redes no publiquemos lo mismo en todas las redes al mismo tiempo, sino que lo que yo he publicado hoy en Facebook no lo voy a publicar al mismo tiempo en Instagram, sino que lo voy a publicar mañana o el miércoles. De tal manera que si tengo seguidores que repiten red, no se encuentren con lo mismo. ¿Vale? Y después no se trata de lanzar las cosas en redes y olvidarnos de ellas, sino que sobre todo hay que escuchar y hay que interactuar, responder a los comentarios, hacer preguntas, fomentar la interacción, incluso retransmitir en directo cosas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo artístico, Rosalía. Bien, Rosalía, que es la que está en boca de todo el mundo, la que llena auditorios, la que llena instalaciones deportivas, etcétera. Bien, Rosalía, os invito a que veáis algún vídeo o sobre, si no habéis ido a ningún concierto, que veáis algún vídeo sobre cómo son los conciertos de Rosalía. Rosalía tiene 50.000 personas delante, pero Rosalía tiene una cámara en el escenario y Rosalía se dirige más a la cámara que a la gente que tiene delante. Y la gente que tiene delante ha apagado. Y la cámara, ¿qué están haciendo en la cámara? Están haciendo una retransmisión en directo. ¿Dónde? En TikTok, en Instagram, etc. Retransmisión en directo del concierto completo. Sin pagar por él. ¿Vale? Y además, con cámara en el escenario. Como en un plato de televisión. Es decir, y con Rosalía cantándole a la cámara y con la gente viendo en una pantalla en formato vertical como si fuera un móvil la gente que está en el Palacio de Deportes o donde esté actuando, la gente viendo en formato vertical lo que se está retransmitiendo en directo. Son conciertos híbridos, conciertos pensados para, vale, tú estás aquí, has pagado, que también se dirige al público, no es que le ignore, pero buena parte de su tiempo lo pasa interactuando directamente con la cámara. ¿Por qué? Porque sabe, tengo 50.000 personas o 30.000 personas viéndome aquí, pero es que ahora mismo tengo 500.000 de personas que me están viendo en directo. Vale, estos no han pagado, pero todos estos son potenciales consumidores de mi música. ¿Vale? Y luego siempre analizar los números. Es decir, las redes sociales también nos generan un montón de números que tenemos que actualizar. Bueno, por si alguien no lo sabe, que sepáis que hace ya tiempo que la matriz de Facebook, de Instagram y de WhatsApp ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta y está metida en su apuesta por el metaverso. Y de las redes sociales de Meta, ahora mismo Instagram y Facebook son las que más vamos a utilizar, aunque si tengo que hablar de 2 redes sociales de moda, sin lugar a dudas son Instagram y TikTok. ¿Vale? Entonces, en Instagram tenemos cuentas de creador, es decir, podemos utilizar una cuenta comercial, pero podemos utilizar una cuenta de creador, cambiar una cuenta personal a una cuenta de creador es gratis y nos da acceso a estadísticas que nos pueden servir para mucho, ¿vale? Y sobre todo en Instagram tenemos que utilizar el vídeo y sobre todo el vídeo en las stories. Es decir, píldoras de cosas en las stories es fundamental, ¿vale? Os recomiendo
que guardéis las stories destacadas y, bueno, aparte del hecho de que hagáis vídeos en directo y de tener que cuidar y actualizar la bio, una de las cosas importantes, fundamentales en Instagram, que no lo son tanto en otros canales, son los hashtags. Y para los hashtags tenemos que tener una estrategia. Tenemos que partir de una cosa, de lo que se llama el shadow ban. Es decir, si yo publico cosas que a un granjero de Arkansas le parecerían escandalosas, probablemente me lleve un shadow ban. Pero es que si yo publico cosas perfectamente aceptables, pero repito los hashtags continuamente, es decir, si yo publico siempre con los mismos hashtags, con las mismas etiquetas, también me va a caer un shadow ban, porque significa que a efectos de Instagram que estoy haciendo spam, ¿vale? Que estoy spameando, que estoy intentando aprovecharme de un hashtag. ¿Qué es el shadow ban? A ti nadie te lo notifica, no es una sanción. Instagram dice que no existe, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que existe y además hemos identificado las causas. Un shadow ban es que simplemente por muchos hashtags que tú le pongas a tu publicación, la publicación cuando alguien busca por ese hashtag no aparece y se nota en una caída brutal en la audiencia. Es decir, la gente simplemente deja de ver porque el algoritmo deja de presentarse. Por tanto, tenemos que tener una estrategia de hashtags. No me voy a extender con esto, solamente que sepáis que tenemos que trabajar con los hashtags desde el punto de vista estratégico. Y eso es muy, pero que muy importante. Vale. Bien. Vamos a ver cómo. En cuanto a Facebook, Facebook sigue siendo una red muy importante, sobre todo en los segmentos de edad de 45 años en adelante, y sigue siendo una red de redes. Esto es lo que os comentaba de que existe un algoritmo. Obviamente tenemos que cambiar de perfiles personales a páginas, no podemos utilizar un perfil personal para promocionar un negocio, número uno. Y si somos un creador independiente, deberíamos tener una página y separarlo de nuestro perfil personal, si somos un creador autónomo que trabajamos solos, ¿vale? Y tenemos que tener claro, pues, que los contenidos tienen que ser equilibrados. Aquí también os dejo, esto no os lo comento, simplemente os lo dejo para que tengáis referencia. Estos son los tamaños de las imágenes en Instagram, en Facebook. Y si hablamos de TikTok, bueno, pues estamos hablando de la red social de moda que hace ya mucho que dejó de ser una red social de adolescentes. TikTok ya supera los 1.000 millones de usuarios en el mundo y sigue creciendo a una velocidad brutal. Es decir, ninguna red social ha conseguido llegar a 1.000 millones de usuarios con la rapidez con lo que lo ha hecho TikTok, que lo ha hecho prácticamente en 3 años. A Facebook le llevó como 6 conseguir lo mismo. Y aquí también hay cuentas de empresa, igual que en Instagram. Y aquí sí tenemos que planificar muy bien. Es decir, los vídeos, aunque se pueden publicar vídeos de hasta 10 minutos, mi recomendación es que los vídeos no duren más de un minuto. Porque la naturaleza de la red social hace que los vídeos de más de un minuto la audiencia caiga brutal, de una manera brutalmente. Entonces, no solo los vídeos tienen que tener un minuto, sino que por cómo funciona la red social, que presentar vídeos en vertical a pantalla completa y deslizar haciendo scroll vertical, los 3-4 segundos que le van a dedicar de tiempo para decidir si el vídeo les interesa o si deslizan con el dedo, esos 3 o 4 primeros segundos son básicos, fundamentales. Ahí tengo que captar la atención. Si no capto la atención de la gente en esos 3-4 segundos, entonces estoy muerto. Por tanto, tenemos que pensar y pensar muy bien cómo trabajamos con los vídeos en TikTok. Tenemos que tener claro que podemos grabar muy buena imagen con un móvil, pero normalmente no vamos a grabar un buen sonido con un móvil. Por tanto, tendremos que
intentar conectarle un micrófono externo. Un micrófono externo con cable, no hace falta que sea inalámbrico, que son muy caros. Un micrófono externo con 4 o 5 metros de cable, de solapa, que se puede poner aquí, etcétera, y que da un sonido perfecto cuando estás hablando, cuesta 12 euros. Por tanto, no estamos hablando de un gasto brutal ni mucho menos. Y sobre todo, tienen que ponernos cara y os recomiendo el subtitulado de los vídeos. Y luego TikTok lo que sí tiene es un montón de herramientas con las que experimentar. Por tanto, son herramientas con las que tenemos que trabajar. ¿Vale? Y TikTok es una red exigente. Tenemos que ver mucho TikTok antes de lanzarnos a utilizar TikTok. ¿Conviene utilizar TikTok? Sí, porque ya no es una red social. Es decir, TikTok ya, de hecho, los adolescentes empiezan a hartarse de TikTok. Porque los adolescentes lo que no quieren es estar donde están sus padres. Y si miráis los vídeos de TikTok vais a ver que cada vez más los protagonistas de los vídeos de TikTok, la gente que hace los vídeos de TikTok, son los más adultas y bien adultas. Es decir, que no os quedéis con el estereotipo de que TikTok es solo para público adolescente, porque para nada es así. Hoy en día, de hecho, los adolescentes se van a otras plataformas. Y por último, todo esto hay que ajuntarlo, hay que acompañarlo de campañas de publicidad. Es decir, y campañas de publicidad en dos plataformas muy concretas. Aunque se pueden utilizar más, yo recomendaría dos. Una, la de Meta, es decir, que nos permite hacer publicidad en Facebook e Instagram, y otra, Google Ads. No me puedo extender ahora con esto porque nos llevaría un montón de tiempo, pero no se trata de escoger una u otra, que es lo que me preguntan. ¿Dónde me interesa más hacer publicidad? En las dos. ¿Por qué? Porque son conceptos diferentes. En Google Ads vamos a través de búsquedas, queremos aparecer cuando alguien hace una búsqueda de algo concreto, queremos que aparezca en nuestra web. En Facebook e Instagram lo que hacemos es captar la atención visualmente, con vídeos, sobre todo con vídeos o con imágenes, pero lo que mejor y más funciona, os lo digo por experiencia, son los vídeos. Podemos tener publicaciones promocionadas o anuncios. Y por último, para acabar, y ya abrimos un turno de preguntas, dos cosas muy concretas que cada vez se están viendo más y que de las que vosotros os podéis aprovechar. Una es los modelos de suscripción. Y de hecho las propias redes sociales tienen modelos de suscripción. Yo puedo en TikTok crear contenido solo para suscriptores que pagan una suscripción mensual. Ya no tengo que hacerlo en OnlyFans o hay plataformas específicas con modelos de suscripción, de las plataformas de televisión, de Netflix, de HBO, etcétera, o de Spotify para la música. Pero ya las propias redes sociales, Facebook e Instagram están en ello. Twitter, ya sabéis lo que está pasando con Elon Musk, que ha dicho que básicamente que Twitter se va a convertir también en una red social de suscripción. Quien no pague tendrá muchos menos servicios. Es decir, no hace falta que nosotros cobremos una suscripción mensual en nuestra web, que también. Y hay muchos modelos. Es decir, yo puedo ser una compañía de teatro, pero yo puedo crear contenido. Yo puedo crear microcontenido para las redes sociales o microcontenido en mi web y después a los suscriptores de mis redes, a la gente que paga por ver ese microcontenido, pues puedo hacerles incluso un descuento cuando yo tenga cuando quieran venir a ver físicamente pues una función. ¿Vale? Lo mismo vale con cualquier otro modelo de arte escénico. ¿Vale? Es decir, podemos utilizar y deberíamos utilizar los modelos. Y por último, para lo que se trata de artes plásticas, tenemos los NFTs. Los NFTs, que son los tokens no fungibles, es decir, una versión digital de un montón de cosas. Una versión digital de una foto, de un cuadro, un tweet, puede ser un
prácticamente cualquier cosa que se pueda digitalizar se puede convertir en un NFT. ¿Y qué es lo que hacen los NFTs? Pues tienen un sistema de encriptación utilizando la tecnología blockchain, la misma que usan las criptomonedas, pero esto no tiene nada que ver, absolutamente nada. Usan la misma tecnología que no tiene nada. Un NFT tiene un sistema que permite garantizar que solo hay uno. Es decir, que es único, que no hay más que ese. Hay gente que ha comprado, pues, por ejemplo, el primer tweet que publicó una persona hiper mega famosa se ha convertido en un NFT y lo han comprado. Y ese NFT tiene propiedad. Es decir, ese primer tweet no es mío, no, yo no me entendéis, es mío. Y yo sé que este es la única copia existente del primer tweet. Y que nadie más puede hacer una copia. Y que lo tengo. Eso básicamente es una. Bien, os dejo también aquí mis datos de contacto por si alguien quiere más información o quiere hacerme alguna pregunta, podéis hacérmela sin ningún problema. Y ahora lo que voy a hacer es preguntas para que, bueno, primero, si queréis, no sé si nos están escuchando en la cámara para bloquear el micrófono, pero si no, mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, o sea, comentaros que se me olvidaba que está, antes de que escribáis nada, lo enseñemos públicamente lo que estáis escribiendo. Javier, se te escucha muy mal. ¿Se escucha mal? A ver, un segundo. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿O igual? Sí. Se escucha mejor, vale. Mejor. Bien, solamente deciros que antes de que hagáis preguntas, que esta sesión es grabada y que por tanto también podéis acceder a la grabación si lo solicitáis. Entonces, bueno, me gustaría ahora abrir un turno de preguntas para si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues puede escribirla en el chat y si les podemos abrir los micros, si les podemos desbloquear los micros, por favor. Anselmo, si me escuchas. Si les desbloqueamos los micros para que ellos puedan abrirlos. Vale. Pero bueno, mientras tanto, estoy abierto a responder a vuestras preguntas. Si queréis podéis escribirlas en el chat y yo os las respondo. Sí, la cámara os enviará después un enlace con el contenido de la charla. ¿Hay preguntas? ¿En qué recomiendo emplear el dinero del kit digital? Depende del tamaño de tu empresa. Te habrán dado entre 2.000, o sea, te darán entre 2.000 y 12.000 euros. Si te dan 2.000, si eres microempresa de menos de 3 trabajadores y te dan 2.000 euros, pues no te da para mucho. Yo sinceramente creo que la primera prioridad sería la web. Es decir, si tu web no está en condiciones, con 2.000 euros sí te puedes hacer una web nueva y que esté en condiciones. Y en caso de que tu web esté bien, mi segunda prioridad serían las redes sociales.
aunque los 2.000 euros no te van a dar para cubrir ni mucho menos un año de redes sociales, de gestión externa, pero bueno, siempre puede ser una gestión mixta. Y mi tercera prioridad sería el posicionamiento, es decir, la presencia en Internet, el SEO, etc. ¿Más preguntas? Bueno, yo sé que ha sido todo muy comprimido porque he intentado 1 hora, he ido bastante rápido, pero bueno, lo que he intentado es daros una visión conjunta, una visión global, ¿vale? La idea no es que salgáis de aquí sabiéndolo todo, ni mucho menos, sino que tengáis por lo menos una visión de conjunto de que aquí hay muchas cosas que hacer, de que hay muchas perspectivas desde las que se pueden abordar estas cosas y que todo esto, además, pues implica tiempo, implica pararse e implica definir una estrategia, que es lo fundamental. Si no definimos una estrategia, después todo lo demás no nos va a servir para mucho. Entonces, si tenemos esto claro, pues yo me doy por satisfecho. ¿Dónde se podría hacer un curso más amplio? Pues bueno, esto depende de lo que quieras. Es decir, en la cámara suele ofertar cursos con frecuencia de este tipo, más amplios. Y bueno, pues este año poca cosa, pero de cara al año que viene probablemente pues seguro que se harán más, igual que se hicieron este año. Y luego, bueno, si ya quieres ir más allá, después hay másters. Hay másters que las universidades ofertan másters en marketing digital, prácticamente todas ellas. Bien, pues mi intención es esa, mi intención es que os queden cosas claras y sobre todo que os quede una cosa muy clara y es que todo esto cuesta dinero. Es decir, que esto no es gratis, ni mucho menos, que esto significa esfuerzo, dinero y también tiempo. Tiempo que hay que dedicarle y tiempo que hay que esperar, ¿vale? Tenéis que tener mucha paciencia con el tiempo, ser muy perseverantes porque los resultados del marketing digital, al contrario de lo que la gente se cree, no llegan a los 3 días. Eso pasa 1 de cada 10.000 veces. En los otros 9.999 los resultados tardan mucho más tiempo en llegar. Y hay mucha gente que piensa que siempre los resultados llegan a los 2 meses. No, los resultados pueden tardar perfectamente y de hecho tardan 1 año en verse. Y ese primer año es un año en el que hay que estar invirtiendo sin ver resultados. Os lo digo porque es lo típico con lo que nos encontramos los que nos dedicamos a esto, al trabajo todos los días. Es que muchísima gente se le acaba el dinero o se le acaba la paciencia o las dos cosas a los 3 meses. Y en 3 meses literalmente no da tiempo a nada. 3 meses en Internet, aunque parezca que sea mucho tiempo, no son nada. No son absolutamente nada. Y los resultados de una estrategia de marketing online empiezan a dar frutos al año de ponerse en marcha. Acordaos, primer año va a costar dinero, segundo año equilibramos, tercer año empezamos a recuperar lo invertido. Bueno, no me alargo más. Ha sido muy rápido, pero bueno, para que tengáis una visión de conjunto creo que ha sido suficiente. Muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dedicado y muchísimas gracias tanto a la Cámara de Comercio como a la Ciudad de la Cultura por contar conmigo para impartir esta charla y nos veremos pues por ahí, por el mundo real o por el mundo digital. Muchísimas gracias y hasta la próxima.